Iglesia Bíblica de Montevideo, buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Buenos días a todos, es lindo poder verlos una vez más y voy a empezar orando y pidiendo que Dios guíe nuestro tiempo esta mañana. Padre, te damos gracias porque sabemos que el simple hecho de estar aquí esta mañana es una muestra de tu gracia en nuestras vidas, Señor, que podríamos estar en tantos otros lugares, Señor, y sin embargo tú has hecho una obra en nuestras vidas y estás haciendo una obra en nuestras vidas, Señor, y te agradecemos por tu gracia y tu bondad en nuestras vidas. Y Padre, esta mañana queremos orar y pedir que tú abras nuestros ojos espirituales, Señor, que nos ayudes a ver lo que tú quieres decirnos esta mañana. Y oramos, Padre, que realmente nos ayudes a entender esa obra de la cruz, esa obra de salvación, y que realmente nos dejes maravillados, Señor, del Evangelio. Oramos también que si hay alguien esta mañana que aún no te conoce, Señor, que hoy pueda ser el día de salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tienen sus Biblias, les quiero invitar a poder abrirlas en Efesios 2 y vamos a continuar nuestra serie en este libro. Y lo que quería decir es que el pasaje que vamos a ver esta mañana es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. Y es muy importante porque nos habla súper claro sobre cómo es que una persona puede ser salva. Y bueno, antes de entrar a ese tema, creo que también es importante que podamos entender qué es aquello de lo cual necesitamos ser salvados, ¿no es cierto? Porque yo puedo decir que Cristo te salva, pero si tú no entiendes claramente de qué necesitas ser salvado, si no entendemos cuál es el problema en el que estamos, entonces esa frase no va a significar absolutamente nada para ti, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello de lo cual yo necesito que Cristo me salve? Y para responder eso, es bueno que podamos recordar qué es lo que hemos visto en las semanas anteriores. Si se acuerdan que hace unas semanas estábamos hablando sobre Efesios 2, 1 al 3. Y en ese pasaje, en el versículo 1, hablaba de que antes de que Cristo nos salve, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Entonces, estamos diciendo que había un tiempo en el cual nosotros, por nuestro pecado, éramos culpables delante del Señor, éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos y además de eso, éramos objetos de la ira de Dios, ¿no? Y eso es muy serio, ¿no? Es un problema muy grande, porque significa que aparte de Cristo, lo único que nosotros tenemos para esperar en el futuro es ese día en el cual iremos a pasar al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, ¿no? Y eso está en Mateo 25, ¿no? Hay pasajes muy fuertes que hablan de lo que sería, de cuál sería nuestra condición si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios, ¿no? Pero si bien vemos que tenemos un problema muy grande, Efesios 2 también nos habla de buenas noticias. No solo habla de malas noticias, sino de buenas noticias. Y si se acuerdan, había un versículo muy importante, el versículo 4, que tiene un pero Dios, ¿no? Y esas son entre las palabras más hermosas de toda la Biblia, porque nos muestran que hay un Dios que tiene misericordia de personas pecadoras, ¿no? Y nos muestra que Dios es capaz de perdonar incluso al peor de todos los pecadores, ¿no? Y entonces eso nos lleva al versículo del cual vamos a estar hablando hoy, el pasaje del cual vamos a hablar hoy, que nos habla específicamente de cómo es que llegamos a obtener esta salvación, ¿no? De cómo llegamos a ser salvos de ese enorme problema en el que estaba toda la humanidad, ¿no? Nos muestra cómo ir de muerte espiritual a vida espiritual, cómo ir de tinieblas a luz, cómo ir de condenación a vida eterna, ¿no? Ahora, antes de leer el pasaje, quería hacerte una pregunta, ¿no? Para que podamos pensar un poco. La pregunta es, esta mañana, ¿cuál es la base de tu salvación? ¿Cuál es la base de tu salvación?
Si yo te dijera hoy que esta noche vas a morir, ¿qué sería aquello a lo cual tú te aferrarías para creer que esta noche, cuando acabe el día, tú vas a estar en la presencia del Señor y no en el infierno? ¿Qué es esa cosa a la que tú miras para decir, yo, en base a esto, yo soy salvo? Y puede ser que hayan muchas respuestas diferentes, incluso en este cuarto, ¿no? Tal vez algunos de ustedes dirían, bueno, mi base de mi salvación es mi esfuerzo, ¿no? Yo me esfuerzo y por eso yo sé que voy a ir al cielo. Tal vez algunos dirían, la base de mi salvación es mi religiosidad, de que yo vengo aquí todos los domingos y cumplo y hago las cosas que tengo que hacer. Tal vez algunos de ustedes dirían, bueno, es porque me bauticé, ¿no? Por eso sé que voy a ir al cielo. Tal vez algunos dirían, mi base de salvación es la cantidad de horas que he pasado en la iglesia sirviendo a las personas, ¿no? Puede ser que alguno diga la cantidad de veces que he ayudado a algún pobre que me pedía dinero, ¿no? Y podríamos pensar en muchas cosas. Tal vez incluso diríamos, la base de mi salvación es que no soy tan malo como otras personas a mi alrededor. No soy tan malo. Soy relativamente bueno, ¿no? Y podríamos pensar en muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿realmente eso me salva? ¿Realmente puedo confiar en esas cosas para salvarme? Y muchas personas dirían que sí, ¿no? Incluso yo he escuchado a personas que no creen en Dios, que son ateas, que no creen en la existencia de Dios, que dicen, bueno, yo no creo en el cielo, el infierno, ¿no? O no sé si creo, pero lo que sí es que yo confío en que si existe, mi vida es lo suficientemente buena como para ir al cielo, ¿no? Si existe, estoy bien, porque soy una persona relativamente buena. No sé si alguna vez ustedes han escuchado eso. Yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿realmente es así? Creo que tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien en nuestra lógica humana puede tener sentido, tiene sentido que las personas buenas y las personas religiosas tienen un lugar asegurado en el cielo, la verdad es que la Biblia no tiene... bueno, muchas veces en la Biblia vemos que nos muestra y afirma que incluso en el infierno van a haber personas buenas y religiosas, según los estándares de las personas, ¿no? Y eso es fuerte, que incluso van a haber personas buenas y religiosas en el infierno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? De simplemente cuando pensamos, ¿no? ¿Cómo voy a llegar al cielo? ¿Cómo voy a obtener la vida eterna? Si yo quiero saber cómo voy a tener eso, no puedo simplemente basarme en mi lógica humana, ¿no? Porque mi lógica es sujeta a error. Yo puedo creer que algo me salva, que en realidad no me salva, ¿no? Si quiero saber qué es lo que me salva verdaderamente, necesito ir a la palabra y ver lo que Dios dice, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que me salva? Vamos a ver este pasaje que, como dije hace un rato, es uno de los pasajes más claros en toda la Biblia que nos explica cómo una persona puede ser salva. Entonces, Efesios 2, versículos 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, lo que quiero resaltar en este pasaje que acabo de leer son 4 verdades muy importantes acerca de la salvación. La primera verdad es que la salvación es un regalo. Que la salvación es un regalo. ¿No? Y este pasaje lo deja muy en claro. Si se fijan, la última parte del versículo 8 lo dice explícitamente, dice que la salvación es don de Dios. Ahora, ¿qué es un don? Un regalo, ¿no? ¿Y cuál es la característica principal de un regalo? Que es gratuito, ¿no es cierto? Que el que lo recibe no paga nada, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Imagínense si yo voy a su casa esta tarde, ¿no? Y vengo con un regalo y te doy el regalo, tú me agradeces y de ahí extiendo la mano y digo, son 500 pesos, me tienes que pagar. ¿Qué pensarías de mi regalo? Que no es regalo, ¿no es cierto? ¿Por qué?
Porque un regalo, por definición misma, es algo que el que lo recibe no tiene que pagar, es algo que recibe gratuitamente, ¿no? Y entonces es fascinante cuando Pablo habla de la salvación como un regalo, lo que nos está queriendo dar a entender es justamente eso, que es algo gratuito, que es algo que Dios da y que yo recibo sin pagarlo, ¿no? Y él quiere dejar muy en claro que la salvación no es una recompensa que yo obtengo por mi buen comportamiento, ¿no? La salvación no es un salario que Dios me da por la cantidad de horas que le he servido. La salvación no es una transacción que Él me da a cambio de cuántos diezmos y dinero he dado a la iglesia. La salvación no es eso. La salvación es un regalo que Él me da sin que yo pague ni un centavo. Eso es hermoso, ¿no? Cuando alguien te da un regalo, tú no pagas nada. ¿Y por qué? Porque ¿quién es el que lo ha pagado? El que lo da. No es que un regalo sea gratuito. Un regalo siempre tiene un costo, pero un regalo, el que paga por ese regalo es el que lo da y no el que recibe. Y es lo mismo con la salvación. Yo no pago nada por mi salvación. ¿Por qué? Porque el que me lo dio, Cristo, ya pagó todo por ese regalo en la cruz. ¿No es cierto? Ahora, para dejarlo incluso más claro, dice en el versículo 9, en la primera parte, que no es por obras, ¿no? Si no quedó claro que la salvación es un regalo en la frase don de Dios, entonces debería quedar claro cuando dice no es por obras. Es como para enfatizar, ¿no? Que la salvación no es algo que yo me gano esforzándome, trabajando, haciendo buenas obras, es algo que Dios me da en base al sacrificio de Jesucristo. Y hay una tercera frase, si esas dos frases no son suficientes para convencerme de que la salvación es un regalo, hay una tercera frase incluso más clara que es al principio del versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo, una bondad, algo que alguien me da, un favor que alguien me da sin que yo lo merezca. Gracia es algo bueno que alguien me da sin que yo lo merezca, ¿no? Y entonces, no sé si alguna vez les pasó a ustedes que están caminando por la calle y viene alguien y les pide una moneda, ¿no? Seguro que a todos les ha pasado alguna vez. Si ustedes le dan una moneda a esa persona, eso es gracia. ¿Por qué? Porque le están dando algo a alguien sin que esa persona lo merezca. ¿Por qué? Porque esta persona al que le estás dando esta moneda no trabajó por la moneda, no te dio ningún servicio, no te está dando ningún producto, no está haciendo nada por ti, no trabajó para ganar esa moneda. Tú le estás dando algo sin que esa persona lo merezca, ¿no? Y eso es lo que Dios hace por nosotros, ¿no? Nos da en la salvación algo que nosotros no merecemos. Yo no he trabajado por esa salvación, me está dando algo sin que yo lo merezca, ¿no? Pero lo increíble de la gracia de Dios es que va mucho más allá de eso, ¿no? Porque si se ponen a pensar, Dios no solo da su gracia a personas que no trabajaron para merecer eso. Dios da gracia a personas que activamente se opusieron a Él y que en realidad merecen todo lo contrario a gracia. Eso es lo fuerte. Digamos, pensando en ese ejemplo que acaba de decir, un ejemplo incluso más acertado o similar a lo que Dios hace, es que la persona que me pide una moneda, una semana antes me robó y me maltrató en la calle y ahora me pide una moneda, ¿no? Esa persona merece ser denunciada y enviada a la cárcel, ¿no? Pero en vez de eso yo le estoy mostrando gracia. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, ¿no? No es solo que yo no hice nada para ganar la salvación, es más bien de que yo merecía todo lo opuesto a gracia, ¿no? Yo merecía condenación y castigo y Dios me dio perdón y me dio misericordia y me dio vida eterna, ¿no? Y entonces es increíble pensar en esa salvación que Dios da como un regalo, ¿no? La segunda verdad que vemos en cuanto a la salvación es que no solo es un regalo, sino que es un regalo que se recibe por medio de la fe, ¿no? Yo tengo aquí en mi bolsillo 50 pesos. Y se los quiero regalar a Marcus. Ven, Marcus. Okay, es claro que
estos 50 pesos, Marcus no hizo nada para ganarlos, ¿no? No es que yo le estoy pagando por un servicio, simplemente le estoy regalando 50 pesos, ¿no? Ok, bien. Ahora, para que estos 50 pesos sean suyos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que agarrarlo, ¿no? Ahora son suyos, los ha recibido, ¿no? Si me hubiera rechazado, nunca serían de él, ¿no es cierto? Puedes sentarte. Y eso es lo mismo con la salvación, ¿no? Que la salvación es un regalo. Cristo fue a la cruz para ganar salvación y para ganar perdón, pero esa salvación y ese perdón solo son míos, solo se aplican a mí si yo recibo ese regalo, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo es que recibo ese regalo? Y lo que Pablo nos muestra es que ese regalo se recibe por medio de la fe. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo es que recibo ese regalo de salvación? Por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es creer y la fe es confiar. Es confiar. Entonces, por ejemplo, cuando yo confío en Cristo para salvación, lo que estoy haciendo es decir, yo no confío en mí mismo. Yo sé que Andrés James no es capaz de salvarse a sí mismo. Entonces yo no estoy confiando, yo no estoy mirando a mí mismo como la base de mi salvación. Yo estoy mirando a Cristo y a nadie más que Cristo. Confiar, creer, tener fe es renunciar a todo esfuerzo de salvarme a mí mismo y confiar únicamente en la cruz de Jesucristo. Eso es la fe. Y la Biblia dice que cuando yo tengo fe en Jesucristo, yo soy salvo, ¿no? Ahora, no es que la fe en sí nos salva. ¿Por qué digo eso? Lo que nos salva es la gracia, no la fe. No, pero la fe es el canal por el cual esa gracia llega a mi vida. Para los que son médicos, ¿no? O para todos, cuando están enfermos y van a un médico y les ponen una inyección con medicina, ¿qué es lo que te sana de esa enfermedad? ¿La jeringa, la aguja? No. ¿Qué es lo que te sana? Es la medicina, ¿no es cierto? Pero ¿qué hace la jeringa y la aguja? La jeringa y la aguja son el canal por el cual la medicina pasa a tu cuerpo y empieza a hacer su efecto. Y la fe es como eso. No, la fe no es que la fe en sí te salve. Lo que la fe hace es como ese canal por el cual la gracia de Dios llega a tu vida y empieza a hacer su efecto dentro de ti. Bien, la tercera verdad que quería resaltar en cuanto a la salvación en este pasaje es que la salvación, la forma que Dios nos salva, entendiendo todo lo que hemos dicho, la forma que Dios nos salva excluye toda jactancia de parte nuestra, todo orgullo, ¿no? Si yo realmente entiendo que la salvación es un regalo de Dios y que yo no contribuyo nada para ganar ese regalo, ¿qué es la actitud lógica que debería producir eso en mí? Aparte de gratitud, debería producir humildad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo no hice nada para ganar eso, ¿no? Yo no puedo jactarme de nada dentro de mí porque es algo que se me dio a pesar de quién soy, no por lo que soy. Si se fijan en el versículo 9, después de decir no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Es decir, para que nadie se jacte, para que nadie sea orgulloso. Si Dios me salvara en base a que yo soy alguna virtud dentro de mí, porque soy mejor que los demás, porque soy más diligente, porque soy más inteligente, porque me veo mejor, porque tengo más dinero, por cualquier cosa, si Dios me salvara por alguna de esas cosas, entonces yo tendría muchas razones para ser orgulloso, para creer que soy mejor que los demás, ¿no? Pero la sabiduría de Dios es tal que Él nos salva en una forma que excluye absolutamente toda jactancia. Yo no puedo jactarme de nada, no puedo enorgullecerme de nada y decir, mira, yo soy salvo y soy mejor que tú, porque yo soy salvo y tú no. ¿Por qué? Porque yo no gané esa salvación, ¿no? Y lo que es fascinante de esto es que yo no puedo ni siquiera jactarme, no puedo ni siquiera enorgullecerme de mi propia fe. Eso es lo tremendo en este pasaje, ¿no? Yo no puedo decir, pero yo creí y tú no, entonces yo soy mejor que tú, ¿no? Porque incluso la fe que yo necesito para salvación es algo que viene de Dios, ¿no? Si se acuerdan el versículo 1,
decía que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿no? Y una persona muerta espiritualmente no puede hacer nada por sí mismo. Si tú estás muerto, no puedes hacer absolutamente nada para salvarte a ti mismo, ¿no? Y eso significa que incluso esa fe que yo necesitaba para salvación tiene que venir de Dios. Dios tiene que venir y darme vida y darme la capacidad y abrir la posibilidad de que yo pueda creer en Él para ser salvo, ¿no? Y el versículo 8, si se fijan nuevamente, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La pregunta es, cuando habla de que esto no de vosotros, ¿a qué se refiere? ¿Qué cosa no es de nosotros? La gracia, la salvación, la fe. Y en realidad cuando miramos cómo está escrito esto gramaticalmente en griego, se está refiriendo a las tres cosas. Se está refiriendo a la salvación, se está refiriendo a la gracia e incluso se está refiriendo a la fe. ¿Y eso qué significa? Que incluso la fe que yo necesito para ser salvo no es algo que yo he producido, es algo que Dios me ha dado como regalo. Y eso significa que absolutamente yo no puedo jactarme de ninguna cosa en absoluto en cuanto a mi salvación. De la A a la Z, todo fue un regalo de Dios, ¿no? Y eso me deja en un estado de total gratitud y de total humildad, porque yo no hice nada para merecer esta salvación. Una de las evidencias más grandes de que entiendo el Evangelio es que mi entendimiento del Evangelio produce humildad en mi vida. Si yo soy una persona llena de orgullo por donde estoy espiritualmente, eso es una de las señales más grandes de que no entiendo el Evangelio. Porque un entendimiento correcto del Evangelio siempre debería producir humildad. Alguien una vez dijo, saber que soy salvo completamente por la gracia de Dios en Cristo me libera del orgullo de imaginar que puedo salvarme a mí mismo y al mismo tiempo del terror de darme cuenta que no lo puedo hacer. La cuarta cosa, la última cosa que quiero resaltar en cuanto a la salvación que Dios nos da es que si bien la salvación no es por obras, la salvación es para buenas obras. Es decir, que la salvación produce buenas obras. Y vemos esto en el versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La pregunta es, ¿por qué es tan importante entender que si bien no soy salvo por obras, soy salvo para buenas obras? ¿Por qué es tan importante eso? Porque muchas personas cuando escuchan que las buenas obras no son la base de su salvación, llegan a la conclusión equivocadamente de que las buenas obras no tienen ningún lugar en sus vidas cristianas, ¿no? Que la obediencia a Cristo es opcional. Si quiero, puedo obedecer a Jesús. Si no quiero, no necesito hacerlo, ¿no? Y entonces el resultado de eso es que vemos personas que tienen un cristianismo que no afecta en absoluto sus vidas, ¿no? Puede ser que hagan algunas actividades religiosas, ¿no? Van a la iglesia, a veces participan en diferentes actividades y cosas así, pero cuando realmente te metes a sus vidas y ves qué está pasando, hay una desconexión completa entre su fe y lo que ellos afirman de Jesús y la forma que viven. Y entonces ves, y sus hogares son un desastre, sus matrimonios son una lástima, no hay amor en sus relaciones y en su trato con otras personas, sus ambiciones son exactamente las mismas de las personas del mundo, sus palabras no tienen gracia, ¿no? Sus actitudes son las de una persona que no conoce al Señor. Están completamente viciados y adictos a las mismas adicciones de una persona que no conoce al Señor, ¿no? Llenos de lujuria, viendo pornografía, cosas así que no hay, digamos, nosotros podríamos ver su vida y no hay ninguna diferencia entre su vida y la vida, o sea, no hay ninguna diferencia entre su vida y la vida de una persona que no conoce al Señor, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Realmente puedo llegar a la conclusión de que porque la salvación es por gracia
y no por obras, que las obras no importan. Realmente puedo decir que no importa si obedezco a Cristo o si no obedezco a Cristo. Realmente puedo decir, sí, soy un cristiano verdadero simplemente porque afirmo algunas cosas, aunque no hay ningún cambio en mi vida. Y la respuesta es no, para nada, para nada. ¿Por qué? Porque si bien no soy salvo por mis buenas obras, soy salvo para buenas obras. ¿Y qué significa eso? Que si bien las buenas obras no son la raíz de mi salvación, no son la base de mi salvación, no son lo que me salva, las buenas obras necesariamente son el resultado de conocer a Cristo, son el resultado de tener a Cristo en mi vida, ¿no? Son el fruto que muestran que mi fe es real, que realmente soy salvo y que Cristo realmente ha llegado a mi vida y me ha hecho una nueva criatura. Entonces, algo que tenemos que preguntarnos cada uno es, ¿hay fruto de salvación en mi vida? ¿Hay fruto de salvación en tu vida? No estoy hablando de perfección, ¿no? Porque esto de crecer en nuestra semejanza de Cristo es un proceso, ¿no? Pero si Cristo realmente ha llegado a mi vida, tiene que haber cambios. Él produce esos cambios, ¿no? Hay ese fruto de salvación en nuestras vidas. Hay señales vitales. Cuando una persona llega a un hospital y está en la cama y no tiene señales vitales, eso es algo preocupante para el médico, ¿no? Y lo mismo es en nuestra fe, nuestra salvación. Si no hay señales vitales, si no hay señales, evidencias de que tengo vida espiritual dentro de mí, eso es preocupante, ¿no? Y eso debería llevarnos a realmente examinar nuestras vidas, ¿no? Si no vemos evidencia de salvación en nosotros, ¿no? Preguntarnos, ¿realmente Cristo vive en mí? ¿Realmente Cristo vive en mí? Y si no veo eso, que nos lleve a la cruz de Cristo, que nos lleve a realmente buscar al Señor, ¿no? De una forma real, ¿no? Porque Él es el único que puede cambiar eso. No es que yo me cambio para ser salvo, es que vengo a Él tal como soy y Él es el que hace ese cambio, ¿no? Para terminar, quiero resaltar lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? La salvación es un regalo, ¿no? No es una recompensa, no es algo que yo me gano por lo que yo hago, ¿no? No es un salario por mi buen comportamiento. Y eso es una muy buena noticia, ¿no es cierto? Porque si la salvación fuera por obras, yo nunca estaría tranquilo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque siempre estaría preguntando, ¿hice lo suficiente como para ganarme mi salvación o me falta algo? ¿No? Y entonces es algo que da mucha paz, saber que la salvación no es algo que yo me gano, es un regalo que Dios nos da, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando entiendo de que la salvación que Dios me da no solo me salva del castigo del pecado, sino que también me salva del poder del pecado en mi vida y que Él va transformándome, que me hace una nueva criatura, entonces eso también debería llevarme a realmente vivir mi vida entregada y dedicada a la búsqueda y a vivir haciendo buenas obras. No para ganarme algo, sino en agradecimiento por lo que Cristo ya ganó por mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y Padre, te damos gracias por este regalo de salvación, Señor, que nosotros no merecemos, no hicimos nada para ganarlo, Señor. Es simplemente algo que es nuestro completamente y únicamente en base a la cruz de Jesucristo, Señor, y te agradecemos por eso, Señor. Y esta mañana, Padre, yo me doy cuenta que tal vez incluso en este mismo cuarto, Señor, hay personas que estamos en diferentes lugares en cuanto a nuestra relación contigo, Señor. Y yo quiero orar que si esta mañana hay alguien que ha estado esforzándose, tratando de ganar su salvación, no confiando en la cruz de Cristo, Señor, que hoy sea el día de salvación, de realmente decir, Señor, yo no puedo salvarme a mí mismo. Y yo vengo a la cruz
para que tú me salves, Señor. Que hoy sea ese día de salvación para esa persona, Señor. Y si tal vez hoy hay alguien que por años ha estado en la iglesia, pero que no tiene fruto de salvación, no hay nada que lo distinga de las personas que no te conocen, Señor, que hoy sea un día de arrepentimiento, Señor, de realmente venir delante de ti y decir, Señor, perdóname, ayúdame a realmente tener ese fruto de salvación, Señor, de realmente vivir lleno de buenas obras, no porque estoy tratando de ganar la salvación, sino como evidencia de esa salvación que solo tú puedes dar. Y Padre, también oramos si hay personas aquí que si bien no son perfectas, Señor, pueden ver evidencias de que tú estás obrando en sus vidas, Señor, que también esto sea algo que les anime, Señor, en su fe, que puedan realmente, que les pueda llevar a un agradecimiento más profundo, Señor, a agradecerte por esa obra en sus vidas y que también, Señor, ellos puedan ser fieles en compartir estas buenas noticias con otras personas que también te necesitan, Señor. Entonces oramos, Señor, por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros necesitamos de tu gracia, cada uno de nosotros necesitamos que tú sigas obrando en nuestras vidas, Señor. Y oramos que hagas eso, Señor. Te agradecemos por este tiempo y por tu palabra y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.